a todos y todas nuevamente después de este breve receso y pues seguimos con nuestras actividades de aniversario. En este caso con la ponencia, con la conferencia titulada Perfil profesional en la pedagogía, mirada del presente a futuro, a cargo del doctor Benito Guillén Meyer. Bienvenido, doctor. Seguimos. Bueno, para ello, el doctor dispondrá de 1 hora y posteriormente, como ya lo señaló el maestro Paul, se abrirá un espacio de 30 minutos para preguntas que ustedes pues podrán hacerlas a través del chat o directamente. Antes de dar inicio, daré lectura a manera de sinopsis de la semblanza curricular del doctor Benito Guillén Meyer. El doctor Benito Guillén Meyer realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además fue profesor durante 42 años. Actualmente desempeña los siguientes cargos: rector del Centro Universitario José Vasconcelos, presidente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, CEPED, y director general del Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico, ACE. Actualmente participa también en las siguientes organizaciones: en la Fundación Fomento y Calidad de la Educación como miembro fundador y presidente, en el Colegio de Pedagogos de México, AC, como miembro fundador, presidente fundador y miembro vitalicio de la Junta de Honor. También participa en la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, AC, ANEFED, como socio fundador. En el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, AC, CEPE, como socio fundador y presidente fundador. También participa en la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, como socio fundador, presidente fundador y miembro permanente de la Junta de Gobierno. Como docente, es profesor de la maestría y el doctorado en educación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y profesor de la especialidad en educación del Centro Universitario José Vasconcelos. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al doctor Benito Guillén. Muchas gracias, maestra. Un gusto. Agradezco sinceramente la invitación de la facultad para esta conferencia, Paul, y la comunidad en su conjunto. Realmente estoy muy agradecido. Y un poco expectante, ¿no? Porque es mucho título y vamos a ver qué de ponencia, ¿no? El título es ambicioso, sin duda, pero vamos a ver. Creo que tengo privilegio para compartir pantalla, maestra. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Esto de pretender sacar una bola de cristal y mirar al futuro y predecir o tratar de apuntar algunas líneas de hacia dónde camina cualquier cosa, cualquier evento, cualquier fenómeno de la naturaleza, pues siempre es arriesgado, ¿no? Siempre es arriesgado y mucho más arriesgado cuando estamos hablando de fenómenos sociales, ¿no? Que están involucrados los fenómenos sociales. Porque ya saben ustedes cómo es esto de la sociedad, ¿no? Hace lo que quiere, ¿no? No respeta, no sigue las normas que uno quisiera que siguiera, ¿no? Sino que hacen lo que quieren. Entonces, me voy a permitir, son algunas láminas muy sencillas que me permito compartir con ustedes. Supongo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctor. Perfecto, perfectamente. Muy bien. Muy bien. Como ustedes ven,
pues el tema, como dije, es ambicioso, el tema es muy amplio y en términos de la mirada al futuro, que así me gusta el título más como mirada del futuro, ¿no? ¿Cómo lo avisoramos? ¿Qué es lo que creemos que nos espera a los pedagogos, ¿no? Yo creo que antes que nada había que hacer una precisión. La pedagogía la entiendo como una disciplina científica que explica el fenómeno educativo. Así la entiendo, así la vivo y por ese camino me conduzco y me conduciré en esta charla. ¿Sí? La disciplina que pretende explicar, ¿verdad? ¿Qué sucede con el fenómeno educativo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se comporta? ¿Qué características tiene? ¿Qué leyes, si es que las hubiera, qué leyes existen y que pudiéramos interpretar y pudiéramos conocer sobre este fenómeno? Pero como bien sabemos, de nada sirve el conocer si no hacemos algo con ese objeto de estudio. Entonces, también entiendo a la pedagogía como un trabajo, como una ciencia aplicada en un cierto sentido. Es decir, lo que sabemos de la educación lo transformamos en conocimiento práctico, lo llevamos a nuestra praxis. ¿Cuáles son los ámbitos? Esto va a parecer muy esquemático, es muy esquemático. Les pido que sean comprensivos, pero creo que sería la mejor forma de podernos entender un poco cuando hablo de la mirada al futuro de la pedagogía, de qué estamos hablando, ¿no? La pedagogía tiene un ámbito que es lo deontológico, ¿verdad? La deontología, que es lo que regularmente conocemos como filosofía de la educación. Desde luego, no tiene una base empírica, este conocimiento, este ámbito no tiene una base empírica, es una base racional, una base del intelecto, ¿no? Pero extremadamente necesario, porque hablar de educación siempre nos va a llevar a pensar ¿para qué? ¿Voy a educar a quién? ¿Para qué? Y ese propósito, ese para qué, es la respuesta que nos da la filosofía de la educación y es lo que nos permite establecer una finalidad de la educación. No podemos pensar en la acción educativa ni en la acción pedagógica si no tenemos claridad sobre el rumbo del hacia dónde va nuestra actividad y nuestro quehacer. Pero también tiene una parte ya de sustento empírico, que es la búsqueda de leyes y teorías. Es aquí donde hablamos de la explicación del fenómeno educativo. Este tema de que si hay ley, de que si la pedagogía y en general las ciencias sociales son ciencias básicas o no lo son, o pueden dar explicaciones desde esta perspectiva, pues es un tema que está ampliamente debatido. Pero vamos a asumir que sí es posible, ¿no? El otro día, bueno, no el otro día, en alguna época alguien me preguntó, bueno, pues sí fue otro día, ¿verdad? Pero hace muchos días. Y me dice, bueno, ¿y cuál es la teoría pedagógica? ¿Cuáles son las leyes pedagógicas? Le dije, mira, pues en principio las teorías son muchas, por eso tenemos una materia en los currículums que se denominan teoría pedagógica. Si no fueran teorías, estaríamos cometiendo un error y un absurdo. Y de leyes, las leyes, recuerden ustedes, las leyes se determinan en 3 tipos de leyes. Lo que son las leyes deterministas, es decir, aquellas que siempre se cumplen, que esta relación, recordemos que una ley es una relación entre variables independientes y dependientes, esa relación siempre se cumple. La ley de la atracción de los cuerpos, ¿no? De Newton. Siempre que uno suspende un objeto en este espacio terrestre, suspende usted el objeto, este objeto tenderá a irse hacia el centro de la Tierra. Siempre, 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 siempre. Bastaría un caso en que soltara yo el objeto y no se fuera al centro de la Tierra para que esa ley quedara invalidada. Esa es una ley determinista. Y aquí se ve la aplicación porque, claro, cualquiera me diría, bueno, ¿y los aviones? Ya le dieron en la torre a la ley, ¿no? O los helicópteros, o los pájaros, etcétera, ¿no? No, con excepción de los pájaros, los aviones y los helicópteros y los demás
aparatos que utilizamos para volar, justamente porque conocemos la ley es que pudimos volar. Esto es, el aparato vuela porque le opone una fuerza a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Le opone una fuerza suficiente para poder mantener el aparato en el aire. Es decir, porque conocemos la ley, podemos volar. De esta ley aplicada, de esta ley determinista, la aplicamos a un conocimiento práctico. Los otros tipos de leyes son las deterministas, las leyes de tipo estocástico o probabilístico, que son quizá las leyes que más prevalecen en las ciencias sociales y particularmente en nuestra disciplina, en la pedagogía, que no predicen de que A siempre es B, ¿no? Sino lo que predicen es que A probablemente es B en tal magnitud y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Si estas son las leyes de carácter estocástico que nosotros utilizamos mucho. Y por último, las leyes de tendencia, donde ya ni siquiera tenemos todo esto lo explica la epistemología muy bien, ¿eh? Las leyes de tendencia que son tendenciales, ¿verdad? Que son las que establecen la tendencia de que un fenómeno suceda. Si tengo A, existe una tendencia a B. ¿En qué proporción, en qué magnitud? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Muy bien. En educación, por lo menos, tenemos una ley de carácter determinista, que es en donde se forma o se congrega un grupo social, un grupo de personas, hay un fenómeno educativo, hay un hecho educativo. Siempre que nos juntamos 2 o 3 o más, estamos generando un proceso educativo. Esa es una ley tendencial. Bastaría encontrar un grupo social en el que esto no suceda para darle en la torre a la ley. Hasta ahorita creo que no ha sucedido. Muy bien. Lo segundo, y nuevamente sigo con una visión esquemática para simplificar, ¿no? Voy a hablar de tecnología, lo que decía el avión que vuela, ¿no? El avión que vuela lo entiendo así, en esta perspectiva, como tecnología, es decir, el uso de un conocimiento derivado de la ciencia para aplicarlo en la transformación del fenómeno, ¿no? En el caso de la educación y de la pedagogía lo que hace es la explicación del fenómeno educativo y también su aspecto práctico. Es decir, esto que ya sé, ¿cómo lo puedo utilizar? Caso de Freire, ustedes tuvieron hace un tiempo muy reciente un seminario sobre Freire. Freire es una teoría pedagógica de las más atractivas que hay y la más prototípica, si quisiéramos catalogarla como las teorías, ¿no? Pero Freire reflexiona, en efecto, sobre la liberación del hombre y ahora dice, ¿cómo lo voy a liberar, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto de la palabra generadora, ¿no? ¿Sí? Él hace teoría y hace la tecnología o la técnica en este sentido para cambiar la realidad, ¿no? También es cierto que no todas las teorías que empleamos en pedagogía son derivadas de la propia pedagogía. En epistemología esto se llama traslación teórica. Por ejemplo, la teoría conductista de la psicología, ¿no? Nosotros, como pedagogos, tomamos esa teoría de la psicología y la aplicamos a nuestro campo, haciendo tecnología y generando en su momento la programación por objetivos, por ejemplo, ¿no? O ahora en este nuevo neoconductismo, en las famosas competencias, ¿no? Pero entonces estamos haciendo, basados en una teoría, estamos haciendo tecnología de alguna manera. Y el cuarto ámbito es la técnica. ¿Qué es la técnica? Es aquel conocimiento que nosotros aplicamos, pero que no tiene un sustento científico, sino que tiene una base empírica. Es decir, por experiencia. Yo aprendo por experiencia. Cuando nuestros ancestros hicieron tortillas, nos dejaron ese legado maravilloso que es la tortilla. Bueno, ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo aprendieron a hacer las tortillas? Y luego, ¿cómo lo aprendimos las nuevas y sucesivas generaciones en este país? Así nomás, por experiencia, ¿verdad? Bueno, primero nuestros ancestros seguramente tuvieron que hacer muchos ensayos y errores para que finalmente obtener la tortilla, ¿no?
Y nosotros sabemos también ahora cómo se hace la tortilla gracias a ese saber, aunque no tengamos un conocimiento científico del hecho, pero es una técnica. Hay una, voy a decir, una receta para lograr un producto. Esa es la técnica, ¿no? Un camino conocido para obtener un producto que no tiene necesariamente la base científica, sino simplemente la base experiencial. En el caso, un caso muy simple y bobo para no entretenerme tanto con este asunto, es el uso del pizarrón. Uno dice, bueno, pues ¿por qué usamos el pizarrón de izquierda a derecha y de arriba para abajo? ¿Hay ciencia en ello? ¿Alguien hizo un experimento? ¿Alguien desarrolló estudios para darnos la receta del uso del pizarrón? Pues no, nadie. Digo, a lo mejor ahorita ya habrá quien tenga algo al respecto. No lo sé, no conozco ninguna investigación sobre el uso del pizarrón, pero bueno. Pero así lo hacemos y todos sabemos que es como mejor funciona. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de lectura, ¿no? Entonces, si yo voy a usar el pizarrón de manera natural, me voy a la parte superior, de izquierda a derecha, porque es la forma en que yo leo y en la que quiero que mis escuchas también vayan leyendo. Entonces, es un caso de técnica, ¿no? Y antes en las normales, hace muchos años, se daba había una clase sobre cómo utilizar el pizarrón. Creo que eso ya se perdió, lamentablemente. Muy bien. Entonces, esta es la parte de transformación, ¿no? Esta tecnología y técnica son la parte de transformación que nosotros hacemos sobre el hecho educativo. Entonces, la pedagogía tiene sus dos aspectos, ¿no? Su aspecto de generación de conocimiento y el aspecto de transformación, de generación del conocimiento sobre un fenómeno determinado y el de transformación de ese fenómeno en, todos suponemos, en beneficio del ser humano, ¿verdad? Y desde luego, la pedagogía en su esencia es multi e interdisciplinaria. A partir de esto, ¿qué es lo que estamos haciendo en las universidades? ¿Qué tenemos en las universidades? En las universidades que se imparte las carreras de pedagogía. Bueno, tenemos que abordamos el ámbito deontológico desde la filosofía y la historia de la educación. ¿Por qué la historia? Porque regularmente como revisamos la historia sobre la finalidad que tenía el contexto y la finalidad que se le daba a la historia, a la educación en distintos momentos de la historia. Claro, analizamos también sus metodologías y demás, ¿no? Pero siempre con ese propósito, ¿no? En el caso de las partes de construcción de conocimiento, de leyes y teorías, desde luego, no en todas las carreras, pero sí en un buen número de programas educativos, la epistemología es una materia que está presente en los planes y programas de estudio de los licenciados en pedagogía. Y desde luego los métodos y técnicas de investigación, ¿no? ¿Para qué los enseñamos? ¿Por qué los privilegiamos incluso, ¿no? Pues porque queremos que los jóvenes sean capaces de producir conocimiento, nuevo conocimiento, ¿no? Por ahí, obviamente, tenemos algunos sesgos. Primero se dio la prevalencia, ¿no? Del modelo, el modelo empírico-analítico, ¿verdad? O sea, la investigación cuantitativa, que estuvo vigente muchos años, está vigente, no ha perdido vigencia. Decir que es un modelo que no sirve es un absurdo. Es un modelo vigente, útil y necesario para la construcción de conocimiento. Y luego tenemos también ahora el modelo que llamamos cualitativo, ¿no? Hermenéutico, basado en la hermenéutica, que está también pretendiendo aportar el nuevo conocimiento. Pero ¿por qué queremos que los muchachos aprendan esto? Porque eso, para explicar lo que están haciendo y para tener elementos fundamentales para la transformación del fenómeno, ¿no? A partir de la investigación. Yo lamento mucho que se ha perdido o se ha descuidado un poco todo los modelos experimentales. Yo no veo cómo puedo validar una nueva propuesta educativa si no es experimentalmente. Yo creo que por eso nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Partimos de buenas ocurrencias
y las hacemos método, ¿no? Y eso es muy peligroso. En el caso de la tecnología, pues desde luego que tenemos la didáctica. La didáctica básicamente es técnica y tecnología, ¿no? Las distinguimos porque decimos que la técnica es la didáctica convencional y en la tecnología son las nuevas prácticas educativas, las incorporaciones tecnológicas, ¿no? Al punto, esto es tan relevante que al punto que hemos casi confundido al hecho educativo, perdón, al fenómeno pedagógico y lo hemos circunscrito a que la pedagogía es sinónimo de didáctica, ¿no? Y eso es muy peligroso. Por otro lado, tenemos en lo inter y multidisciplinario que nuestra actividad, nuestra disciplina, pues definitivamente convive con otras disciplinas, con las otras, sobre todo disciplinas de carácter social, ¿no? Hablamos y se estudia en las universidades, ¿verdad? La sociología de la educación, la psicología de la educación o psicopedagogía, la economía, la política, la legislación, las técnicas de planeación, etcétera, 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 ¿no? Es decir, esto es, yo podría decir a grandes rasgos, esto es lo que nosotros enseñamos hoy en las universidades. Y entonces ahora viene lo interesante o lo complejo. ¿Y qué es lo que debemos enseñar? Bueno, yo les recomiendo como toda la vida lo hago, recomiendo muchísimo el libro del maestro Tomás Miklos, que se llama Planeación Prospectiva. No me acuerdo de la editorial en este momento. Se me olvidó. Pero es ampliamente conocido el libro y además es excelente libro. Bueno, la planeación prospectiva, nos lo dice Miklos y nos lo dicen los demás textos, es tratar de hacer acciones que nos conduzcan hacia el logro del futuro que nosotros estamos planeando. Y nos dice, tenemos tres futuros. Un futuro deseable, que es así como la utopía, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera? Bueno, obviamente estoy hablando en primera persona, pero esto nos hace en primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que fuera el fenómeno educativo en un determinado lapso de tiempo? Si estamos hablando de prospectiva, a lo mejor tendríamos que hablar en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Y eso sería una perspectiva corta. Pero también sé que este ideal puede no está en las condiciones óptimas o tendría que haber condiciones óptimas para alcanzar este ideal. Y entonces nos dice Tomás, pues ¿por qué no piensan en el futuro posible? Es decir, a partir de ese ideal, tratar de ver qué es posible alcanzar, qué sí podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Y está el otro futuro, el futuro indeseable, que sabemos que puede suceder, que sabemos que si las cosas siguen una inercia determinada, pues van a quedar en un aspecto, ¿no? Yo me temo, y bueno, no es propaganda política ni mucho menos, pero yo en nuestro país, voy atrás para que no se piense que estoy politizando el tema, aunque todo lo que tiene que ver con la educación tiene que ver con la política. Pero la mejor época de la pedagogía mexicana, con Luisa Ruiz, con Manuel Flores, con los congresos higiénico-pedagógicos que se dieron en este país, fueron durante el Porfiriato. Es decir, durante la dictadura de Porfirio Díaz fueron las mejores épocas de la pedagogía. Y curiosamente, todos recordamos un poquito la historia y sabemos que al concluir, bueno, al ser inicio de la Revolución Mexicana, en este país más del 90% de los habitantes eran analfabetos. Esto es, fíjense, tuvimos la época de oro de la pedagogía
en un sistema educativo deplorable, deplorable. A lo mejor eran muy buenos las poquitas escuelas que había y a las que lograban acceder las personas que tenían el acceso a ellas, pero no podemos decir que hay un buen sistema educativo cuando más del 90% de la población no sabe leer y escribir y no tiene acceso a la educación. Bueno, yo percibo, por lo menos, que la situación de tener una pésima educación sí la tenemos ahorita. No me tengo empacho en decirlo. Estamos viviendo la peor época de la educación pública en México. Y eso espero que esto nos mueva la investigación y entonces que en la peor época de la educación pública en México tengamos un avance disciplinario como fue en los años, los inicios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque aquí es donde está el asunto. Si no promovemos la investigación, este futuro indeseable es el que nos vamos a encontrar en 15 o 20 años. No estamos promoviendo, urge que se promuevan acciones de investigación que nos permitan entender hacia dónde encaminar la educación y sufrir, se me fue el concepto, y emparejar, no es el concepto que quiero producir, emparejar el nivel de estudios contra el déficit educativo que se ha generado a partir de la pandemia, y no podemos culpar quizá a ningún régimen. La pandemia no es culpa de nadie, pero cómo la enfrentamos sí es culpa de todos. Pero entonces, bueno, tenemos unos déficits de aprendizaje. Leía antier un artículo derivado en una aportación de la UNESCO, donde se dice que por lo menos estamos 2 años atrás y que nos costará por lo menos 10 años recuperar este déficit de aprendizaje. Con lo cual, ello significa que ya le dimos en la torre a 2 o 3 generaciones de niños, ¿no? Y de jóvenes. Pero algo podemos hacer todavía. Para eso estamos los pedagogos, para estudiar estos problemas, para involucrarnos en ello, para entenderlos y para buscar las mejores soluciones a ese tipo de problemas. Entonces, vayamos por el futuro posible, al menos, ¿no? Es decir, ¿cómo va a estar la pedagogía? Que es la pregunta que subyace acá en ese futuro posible. Bien, me atrevo a proponer 5 claves. 5 claves en la formación de pedagogos. 1, pensamiento heurístico. Yo creo que tenemos que reforzar y acrecentar la formación en el pensamiento heurístico, en la actitud heurística entre los jóvenes futuros profesionales de la educación y la pedagogía. El conocimiento ya no se abarca, bueno, nunca se ha podido abarcar, pero cada vez abarcamos menos las posibilidades de conocimiento. Lo que necesitamos ahora son jóvenes que sean capaces, bueno, profesionales, que sean capaces de identificar y resolver problemas. Esa es la heurística en esencia. Esa es la heurística en la esencia como pensamiento y como actitud. También es parte de la creatividad, ¿eh? Tiene mucho que ver con la creatividad, la heurística. Entonces, demos lo básico. Bueno, es que ya en una forma de razonamiento prospectivo, en una visión prospectiva, hasta tendríamos que preguntarnos si realmente las profesiones van a continuar como las entendemos. Yo como ya vieron que estoy previendo el escenario indeseable, lo que yo veo enfrente es el escenario indeseable. Yo creo que sí van a permanecer las profesiones como las entendemos, porque con un sistema educativo que no se desarrolla, pues no va a haber cambios significativos. Pero puede ser que sí se desarrolle, que sí cambie el sistema educativo, que se transforme en las universidades, y en ese caso vamos a romper las figuras de las profesiones, de tal suerte que ya no seremos sociólogos, pedagogos, antropólogos, historiadores, etcétera. A lo mejor vamos a ser humanistas. Ya existen algunas universidades que imparten licenciaturas en humanidades, le llaman en concreto, que abarca estas posibilidades que acabo de mencionar. A lo mejor vamos a ser licenciados en ciencias sociales.
A lo mejor vamos a ser licenciados en ciencias químico-biológicas. A lo mejor vamos a ser licenciados en ciencias de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Por la complejidad del conocimiento, ¿verdad? Entonces, obtener conocimiento básico, las bases primarias, las bases teóricas fundamentales que cimienten una actividad y aprender a distinguir, a veces ni siquiera podemos distinguir el problema, a identificar y resolver problemas. ¿Cómo? Con estas bases y sabiendo buscar información, teniendo un hábito de estudio y de indagación, de investigación, con estas bases podemos enfrentar y resolver problemas casi de cualquier orden, casi de cualquier. Yo lo vislumbro y lo celebro con alegría hoy, lo que estamos llamando prácticas emergentes en la profesión. ¿Qué son? Si son cosas en las cuales nosotros no formamos a los estudiantes, pero un grupo de estudiantes están atendiendo esa práctica. Pongo como ejemplo los departamentos de educación en casi todos los museos, en todos los museos importantes en el mundo, pero también en este país, ¿no? Todos los museos importantes tienen un museo, un departamento de educación. ¿Y saben quién lo atiende? En su gran mayoría son pedagogos o jóvenes profesionales de la educación. ¿Y saben dónde les enseñaron eso? En ningún lugar. En ningún lugar. Solo hay una universidad y tiene como materia optativa la educación museística. En todas las demás universidades esto no existe. Tampoco es que ahora, ya hay este campo en los museos, todos vamos a impartir una materia. No, de ninguna manera, ¿no? Simplemente estoy ejemplificando que lo que requerimos son mentes que sepan resolver problemas a partir de las bases con las que ya cuentan y poder enfrentar esos problemas de manera exitosa. Ese es el pensamiento heurístico. Todas las prácticas que hoy llamamos prácticas emergentes son basadas y resueltas con pensamiento heurístico, con una actitud heurística. Desde luego, tenemos que ser y mantener nuestra interdisciplina o multidisciplina o como ustedes quieran. El hecho educativo, el fenómeno educativo no es un hecho aislado. Eso lo repetimos desde la primera clase que nos dan teoría pedagógica o que nos dan. No son hechos aislados, son hechos interrelacionados. Siguiendo a Morán, son fenómenos complejos, ¿no? Que se encuentran vinculados entre miles de factores y de variables que se están asociando al fenómeno educativo. Ello significa que lo tenemos que explicar también desde otros ámbitos, no exclusivamente el pedagógico, sino que tenemos que recurrir a otros ámbitos. Fíjense, las neurociencias en educación, lo que se le está dando en llamar neuroeducación, que a mí me parece bueno, no veo por qué llamarle neuroeducación. Pero lo que sí es un hecho es que las neurociencias están afectando los procesos formativos, los procesos de la educación, porque han descubierto cosas interesantes, la plasticidad cerebral, por ejemplo, el establecimiento y modificación de las huellas sinápticas, la mielinización permanente a lo largo de la vida. Fíjense, cuando yo estudié pedagogía, ya hace algunos años, casi junto con Justo Sierra, ¿no es cierto? Se nos decía que la mielinización concluía alrededor de los 6 años y que ya no había más proceso de mielinización. Hoy sabemos que la mielinización es un fenómeno que ocurre a lo largo de toda la vida y que se intensifica, ¿saben cómo? Resolviendo problemas. Aquí, resolviendo problemas intelectuales, que después se van a la práctica, desde luego, ¿no? Entre más enfrento y resuelvo problemas, mayor es mi capacidad de mielinización. No voy a dar la clase de neurociencias, desde luego, pero la mielinización es aquella sustancia que permite la conexión entre neuronas. Mientras más mielina hay en 2 neuronas,
corre más fácil la conexión neuronal. Es más sencillo. Es como la red, ¿no? Las conexiones a Internet. Mientras más ancho de banda tengo, más fácil corre la información en mi computadora. Es exactamente lo mismo. Tal suerte, valga la expresión, que no es literal, pues, pero no se tome literal, pero mientras más problemas resuelvo, genero más mielina y consecuentemente soy más inteligente. No es el hecho, no es el caso, no es estrictamente sentido, ¿no? Ahora bien, también tenemos que ver la nueva forma de entender el humanismo. Es claro que los pedagogos en nuestra naturaleza profesional somos unos humanistas. Es muy claro. Quien no está equivocado. La preocupación fundamental del pedagogo son las personas. El hombre el hombre en su sentido amplio, o la persona humana, ¿verdad? También en su sentido amplio, es la principal preocupación de los que nos dedicamos a la educación. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Necesariamente a nosotros nos preocupa la humanidad, el que tenemos el otro al que tenemos enfrente, por el que estamos trabajando para transformarle hacia el bien, desde luego, o hacia lo que creemos que es el bien, y conducirlo hacia allá. Este neohumanismo, pues, ¿cuál va a ser? La verdad es que no tengo la bola de cristal en la mano como para poderlo determinar, pero sí lo que sí puedo aseverar es que los valores se van a transformar, se están transformando valores en nuestra sociedad. Ya se ha discutido mucho la familia y demás. Bueno, yo creo que el pedagogo en el futuro, mi mirada del futuro, mi mirada realista, mi mirada del futuro deseable, perdón, del futuro posible, es que tenemos un pedagogo con una nueva concepción del hombre y de los valores que sustenta el hombre, ¿no? Ya lo vemos ahí en la familia, las cosas, cómo se están transformando, etcétera. Finalmente no. La tecnología. Pues nos guste o no nos guste, la tecnología llegó para quedarse. Si la pandemia nos ha hecho un bien, es enseñarnos que con los medios, con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación, se pueden hacer maravillas que no estábamos haciendo porque no nos habíamos preocupado o nos habíamos ocupado de una manera sesgada. Y esto no se va a ir, no se va a ir. El nuevo pedagogo o el pedagogo del futuro próximo tendrá que ser un sujeto avesado, una persona avesada en el manejo de la tecnología. Si hace unos muy poquitos, 2 años, uno llegaba al salón de clase y le decía a los jóvenes, jóvenes, por favor apaguen su celular o pónganlo en modo de silencio, hoy tenemos que, cuando ya regresemos a las aulas y seamos nuevamente felices, pues, tendremos que decir, jóvenes, por favor, enciendan su celular. Fíjense, yo acabo de dar una clase el sábado anterior y salió el tema, se me fue ahorita no, justo salió el tema de la heurística. Y entonces lo primero que les pedí, es un grupo pequeño, son unas 15 personas, les pedí, a ver, consúltenlo en Google para que no esté yo explicando de balde, ¿no? Y en efecto, pues Google les dio más información que la que probablemente yo les podía haber proporcionado. Y sobre lo que encontraron en Google es lo que empezamos a discutir sobre cómo incorporar el pensamiento heurístico en nuestra práctica profesional. Entonces, la tecnología ya está ahí, no se puede negar, y me refiero específicamente a la tecnología a los medios de comunicación tecnológica, las TICs, que ahí están, y no se van a ir, y se van a quedar para siempre. ¿Y qué provecho qué cosas hemos hecho que no imaginábamos, ¿no? Con esto de la tecnología, ¿no? El desarrollo de plataformas para la enseñanza, ¿no? Para el autodidactismo.
que se han desarrollado y se han empezado a explotar de manera extraordinaria, ¿no? Fíjense, en el Colegio de Pedagogos, al Colegio de Pedagogos, la mayor demanda de trabajo que nos piden gente que esté formada, es en diseño instruccional. Es donde más nos solicitan que si conocemos gente, ¿no? Y sí conocemos, pero bueno, no conocemos a todos, y los que, de hecho ahorita si me dicen que alguien, pues ya no tengo, si los que sabemos que están haciendo diseño instruccional, afortunadamente ya tienen trabajo y están echándole las ganas con este asunto. Y hay un déficit, porque ahora cualquiera dice que sabe hacer diseño instruccional. El otro día hasta con unos abogados me decían que ellos sabían hacer diseño instruccional, y a la hora que empezamos a platicar, digo, eso que hace ustedes, nada, ¿no? O sea, no es lo que diseño instruccional. El uso de nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo con mi PowerPoint me siento viejito, de verdad. Bueno, soy viejo, pero me siento caduco porque digo PowerPoint y veo otras conferencias y escucho otras participaciones y usan unas presentaciones, mi esposa misma, unas presentaciones maravillosas, y interactivas, y salen por todos lados muñequitos y comentarios. Todo. Y no, yo tengo mi PowerPoint, ¿verdad? Porque soy diapositeísta como todos los maestros ahora, ¿no? Si dar una clase sin una diapositiva nos hace sentir inseguros, por eso es que es nuestra nueva religión, el diapositeísmo. Bienvenidos. Pero yo soy del diapositeísmo tradicional, con PowerPoint. En fin, llegó la tecnología. Llegó, de aquí no va a salir. Es más, necesitamos buscar los medios para aprovecharlo más. Bien, va usted a dar su curso por Zoom. Y he dado varios, ¿no? He dado varios cursos por Zoom. ¿Y saben en qué se distinguen de cuando daba yo las clases presenciales? En que no veo a la gente, veo cuadritos negros, ¿no? Pero mi clase es exactamente igual. Si lo único que hice es autocrítica, lo acepto, es autocrítica. Lo único que hice fue llevar mi clase al Zoom, sin transformar nada. Y las mismas diapositivas que usaba yo cuando yo llegaba a mi salón y pasaba mis diapositivas, son las mismas diapositivas que estoy utilizando acá. Entonces, ¿en qué cambió la tecnología? ¿En qué me cambió a mí la tecnología? Bueno, en mucho, en mucho. Porque ustedes supondrán que un hombre de mi edad, hasta aprender el Zoom y es todo un reto, ¿no? Aprender a manejar una serie de cosas, tuve que cambiar computadora, tuve que ampliar el ancho de banda de internet, que yo creo que eso nos pasó a muchos profesores y nadie nos lo paga, porque no tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que responder. Ya sé manejar Prezi, nomás que no me gusta hacer mis presentaciones en Prezi, sé hacer diseño instruccional, tengo mis materias en Moodle, tengo otras materias en Classroom que no me gusta, en fin, ¿no? He aprendido a hacer cosas necesariamente, ¿no? Y eso soy yo con mis limitaciones, ¿no? Ahora, ¿dónde van a llegar los jóvenes? ¿Hasta dónde tienen que llegar los jóvenes? Mucho más allá que esto, mucho más allá que esto. Y ya están llegando, y yo tengo plena confianza que los jóvenes pedagogos, los pedagogos del futuro, serán gente avesadísima en el uso de tecnología, pero siempre teniendo presente que lo importante es el ser humano, no otra cosa. Por eso pongo que la quinta clave del futuro en la formación de pedagogos es formar personas sabias, formar mujeres y hombres sabios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es tener muchos conocimientos. La sabiduría es saber actuar correctamente con los elementos adecuados. Eso es ser sabio. El hombre sabio no mata, el hombre sabio no ofende. Hombre genérico, ¿eh? El hombre sabio no roba, el hombre sabio enseña, el hombre sabio educa. Y la mujer, 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 ¿no? Todos ahí. Para mí esa es la sabiduría. Eso es la sabiduría,
Y eso es lo que yo preveo que vamos a tener en el futuro. No es romanticismo, ¿eh? No es una idea romántica la que estoy planteando. Es una idea, un principio de realidad. Si desconfiguramos las profesiones, si enseñamos a los chicos, a los nuevos profesionales, no me gusta llamarles chicos, a los nuevos profesionales les enseñamos cómo plantear y resolver problemas, cómo enfrentarlos, si tienen las bases conceptuales e intelectuales para enfrentar esos problemas, si reforzamos este amor por el hombre o este amor por el otro y los dotamos de buena tecnología, ¿qué vamos a tener? Personas sabias, pedagogos y pedagogas sabios. Entonces, no es romanticismo, es una creencia, es un optimismo fundamentado, como quisiera llamarlo. Si no es un optimismo ingenuo, es un optimismo fundamentado. Bien, pues, ahí están mis ideas, ahí están algunas de mis ideas que quería yo expresarles el día de hoy. Espero que de algo sirvan, espero que sean de utilidad. Y solo hago una última reflexión. Lo que estamos haciendo hoy no está mal en la formación de los pedagogos, está muy bien. De hecho, creo que lo vamos a conservar en buena medida, mucho de ello, ¿no? Aún en los nuevos modelos. No podemos olvidar la filosofía de la educación, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera son nuestras bases principales, ¿no? No podemos ignorar a los que han hecho los grandes aportes pedagógicos, ¿no? Aunque luego somos malinchistas. Por ejemplo, yo mencioné a dos grandes pedagogos mexicanos que estoy seguro que muchos no conocen, ¿no? A Luisa Ruiz y Manuel Flores. O cuál es el pensamiento pedagógico de José Vasconcelos, ¿no? Entre otros, en fin, entre otras aportaciones mexicanas o de mexicanos a la pedagogía que las hemos hecho a un lado porque nos interesa más saber qué dice Vygotsky o qué dice algún europeo por allá, ¿no? Que no está mal, pero hay que saberlo todo, ¿no? Hay que buscarlo todo. Muy bien, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir siendo un gremio chévere. Yo como amo la pedagogía y amo la vida pedagógica, yo creo que es la mejor forma de vivir. Y convivir con pedagogos es lo que nos nutre, o con profesionales de la educación, es lo que nutre nuestro intelecto, lo que nutre nuestro espíritu y lo que nos permite seguir avanzando. Otra cosa que se va a incorporar que olvidé mencionar es el mindfulness, la conciencia plena, ¿no? Esto es algo que está teniendo, ya están muchas escuelas particulares en México, ya están trabajando mindfulness, en el mundo no se diga. En el sistema público, pues no, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque nuestra ley, desde el artículo 3º constitucional, es una prerrogativa del Estado, ¿no? Y el Estado está de cabeza en el terreno de educación. Yo hablo solo del terreno de educación. Está de cabeza, está de locos, está haciendo tonterías, está queriendo quitar vocablos. En fin, nuestro sistema educativo es una mugre. Era una mugre y ahora es una porquería. Muy bien, ya me enojé. No, no es cierto, no me he enojado, pero así es. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muy bien. Damos paso entonces a las preguntas por medio del chat. Quien quiera empezar a hacer cuestiones o de manera directa. Bueno, hay una participación aquí en el chat de Carla, ¿no? Que desde luego es interesante. Carla Kral dice, pues yo creo que el Kral es manejando su nombre, las letras de su nombre. Dice que los cambios importantes son los cambios de contenidos curriculares. Habría que ver cuáles, ¿eh? Yo ya dije, hay cosas que se tienen que sostener, ¿no? Como la filosofía de la educación, las bases de la didáctica, ¿no? Por ejemplo, pues podemos innovar mucho y hacer muchos cambios, pero si no tenemos las bases de la didáctica, no vamos a hacer
ni siquiera buen diseño instruccional, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo, ¿no? Y luego lo segundo es que hay que hacer cambios reales en las actitudes y todo, que somos muy rolleros, los profesores, androcéntricos, pero si seguimos reproduciendo esquemas tradicionales, androcéntricos, etcétera. En eso nos puede comentar su experiencia en los comités curriculares de pedagogía. Bueno, no participo en muchos, he participado en algunos, y la experiencia siempre es buena. Y mientras más pleitos se generan en los comités, más interesante es el resultado. No, déjenme decirles que de la UNAM nos tardamos 16 años en una propuesta de modificación curricular porque eso era más político que de diseño curricular. Pero bueno, Norma Angélica Barón, gracias, un saludo, Normita. Entonces hay unas manos levantadas, no sé si Sí, quieren. así es, está el maestro Pauceta, de Escuela de Gráficas, Jesús Mora. Adelante. Gracias, maestra Margarita, doctor Benito. Gracias mucho para pensar en términos de lo que implica la pedagogía y particularmente una pregunta relacionada con cuáles serían algunas claves específicas para contribuir a esta formación heurística que considero es efectivamente una de las características centrales de la formación pedagógica, ¿verdad? ¿Cuáles serían como esos caminos que se pueden seguir para lograr esa formación? Sí, bueno, la propia heurística nos los da, ¿no? La propia disciplina nos lo... Recordemos que la heurística es una disciplina de la filosofía, ¿no? Que se le conoce como la lógica del descubrimiento en otro tenor de cosas, ¿no? Porque permite ir estructurando, por ejemplo, cómo identificar un problema, ¿no? ¿Cómo sé que existe un problema en algún lugar? Yo estoy seguro, luego cuando doy estos tallercitos de heurística me gusta hacer estos ejercicios. ¿Quién no tiene un problema? Todos tenemos un problema, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues, ¿cuáles son tus problemas, no? No, pues es que mi compañero o compañera me dejó. Y entonces la primera pregunta, estoy llevando la lógica, ¿eh? La pregunta es, ¿y eso es un problema? ¿Por qué te significa un problema? ¿Dónde te daña? ¿A dónde te lleva? ¿Cuáles son los factores que intervienen en que tu pareja o tu amigo o tu hermana, lo que sea, esté distanciado de ti, ¿no? Entonces, la heurística lo que nos permite es establecer, así como las redes conceptuales que usamos en las clases, establecer las conexiones causales que dan origen a un fenómeno, que es justamente la presentación del problema. Y solemos distinguir en dos niveles, en causas próximas y causas remotas. Por ejemplo, en el caso del abandono escolar, quizá una causa próxima es los problemas económicos de la familia, ¿no? Y de esta una causa, pues, el mundo es un entretejido causal, ¿verdad? Todo, incluso la lógica nos dice, toda variable es causa, parte de la causa o efecto de algo, ¿no? O sea, desorden, ¿no? O sea, todo es causa, parte, causa o efecto. Pero bueno, con medio de la heurística y de las técnicas de estructuración y escritura para la identificación de problemas, podemos identificar las causas próximas y las causas remotas, y a partir de ello ya sé cuál es el problema, ¿verdad? Ya conozco sus causas, ya sé cuál es el problema, y ahora sí puedo empezar a atacarlo. ¿Cómo lo ataco? Bueno, ahí sí es un proceso, eso ya no es heurístico, eso sí es un proceso intelectual, ¿no? Busco información, atiendo, etcétera, ¿no? No sé, Paul, si más o menos, ¿no? O sea, creo que el camino, las claves de la heurística están muy claros. Hay un librito, lo que pasa es que está escrito para matemáticos, no está escrito para gente de ciencias sociales, de George Polya, que se llama así, heurística. No es cierto, se llama Cómo plantear y resolver problemas, el libro de George
Polya. Polya es P-O-L-Y-A. Pero todos sus ejemplos son con matemáticas. Entonces, si no sabemos matemáticas, pues la lectura se torna más que árida, ¿no? Insoportable, diría yo, ¿no? Pero es un buen texto. Es un muy buen texto. La introducción es algo que nos puede ayudar mucho, ¿no? El pensamiento, la creación artística también tiene que ver muchísimo con la heurística, muchísimo. Toda la creatividad tiene que ver con la heurística, ¿no? Yo creo que es interesante el tema. Creo que vamos a tener que rescatarlo en la vida pedagógica, todos sin duda, ¿no? Porque cada día nos enfrentamos a retos diferentes, ¿no? A retos nuevos. Muy bien. Espero haber resuelto, Paul. Doctora Jonás. Doctora Jonás, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que el doctor Benito es un pilar importante de la pedagogía como disciplina y como espacio que nos ha congregado a muchos, a muchas, a través de muchos años ya. Más de 30 años, no sé. Pero que es pionero en la creación de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Pedagogía y Educación y del CEPE, que es el Comité Evaluador de Programas de Educación, de Pedagogía y Educación. Y tiene importancia porque justamente es, creo que de 2002 a 2005 se formalizó en mucho el posicionamiento de la pedagogía como profesión frente a otras profesiones. No teníamos ni quién nos evaluara. Y eso era muy riesgoso, casi indignante. Y una llegada también muy importante de gente de otras profesiones que no son pedagogos, pero que son bienvenidas, que son bienvenidos, pero que tenían y que debían comprender y sumarse a la dinámica de la pedagogía como profesión. Entonces, sin decir que eso sea negativo, no lo dije, dije lo contrario, bienvenidas, bienvenidos, pues construir estas nuevas generaciones de la pedagogía y de hacer pedagogía y de cómo se evalúa la pedagogía, pues creo que Benito, te mando un abrazo, amigo, porque ha sido un trabajo muy arduo, de viajes que parecen muy entretenidos, pero que son de jornadas desde el avión hasta, de verdad, hasta la madrugada, de mucho trabajo. Y eso hay que recuperarlo también, o sea, cómo nos organizamos y cómo entonces ahora nos tenemos que volver a organizar. Por ejemplo, para las evaluaciones en línea o para todo lo que implica ese trabajo en línea. Y creo entonces que el CEPE y ANEFEP y todos y todas quienes estamos en ese trabajo tenemos una palabra. Así lo veo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Igualmente, además, no hay que olvidar que tú fuiste parte de ello también, o sea, no me eches toda la culpa. Ahí estuviste, ahí participaste, eres pilar de la ANEFEP, sin duda. Creo que también como socia fundadora, ¿no? Estás en la ANEFEP. No, es un trabajo que en efecto hay que amar a nuestra profesión para valorarlo, ¿no? Muchas gracias, Jonás. Lo aprecio de veras tus palabras. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Adelante, Jesús. Ahora. Sí, bueno, ¿me escucho? Sí. Buenas tardes, doctor Benito. Buenas Antes que tardes. nada, ¿perdón? No, buenas tardes, está bien. Ajá. Perdón, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí, todo lo que nos ha dicho, sus aportaciones. La verdad son de mucha ayuda, te ayudan a reflexionar mucho y creo que nos va a servir más que nada para nuestra formación profesional y también personal, también. Y yo tengo una pregunta para usted. Ahora sí que me siento como reportero. En ocasiones nombró de que pues la educación aquí en México es muy nefasta, muy mala, ¿no? No lo estoy criticando, primero antes que nada, no lo critico, ¿ok? Y pues mi pregunta va en forma de eso, de que usted, ¿cuál es la principal problemática
por la cual usted piensa de que la educación aquí es nefasta? ¿Y cuál sería para usted, desde su punto de vista, ¿cómo se dice? La mejor solución para mejorar la educación? Yo sé que usted pues, va a tener muchísimas problemáticas que ha encontrado y yo sé que usted también va a tener muchísimas formas de mejorarla, pero pues desde su punto de vista, ¿cuáles serían las mejores y cuál sería la peor? Sí, ¿cuál es la causa? Las autoridades, sin duda, ¿no? Tenemos los profesores en México, en su mayoría, desde luego, en todo hay excepciones, ¿no? Pero en su mayoría son gente buena, son gente trabajadora, gente que le gusta hacer las cosas que hace. Y que, miren, durante la pandemia, yo vivo en Querétaro, pero vivo en un municipio conurbado, en las afueras, en un municipio conurbado que se llama Corregidora. Y aquí hay muy cerca de aquí de esta casa, que no es de ustedes ni mía, porque todavía la estoy pagando, hay muchas rancherías, varias colonias, ¿verdad? Pero en realidad son rancherías, son todavía con estructura rural, algunas todavía tienen producción, etcétera, ¿no? Debieran ver, seguramente todos tenemos experiencias que platicar, caray, ¿no? Lo que hicieron los maestros en estas rancherías. Las clases en casa, o no me acuerdo cómo se llamaba el programa de ver clases en la televisión, pues cuando se podía, ¿no? Cuando se podía. Las clases en línea, ni de broma, ¿no? O sea, la gente no tiene conexión a internet. Hay una ranchería que a mí me gusta mucho ir a pasear. No hay internet, punto. Creo que por eso me gusta, porque se olvida uno del celular y se olvida uno de todo, ¿no? No hay señal de celular, no hay internet, no hay nada. Entonces, ¿cómo les pedí? Pero tuve oportunidad de conocer a dos maestras ahí de la escuela. Y fue accidental que yo las conocí, porque no tengo ningún vínculo en esa ranchería. Pues ahí iba la maestra, una mujer ya mayor, una vez por semana, llevándoles a sus alumnos, a los papás de los alumnos, porque no permitía que fueran los niños, llevándoles sus guías de estudio que ella escribía y que ella fotocopiaba. Y lo único que le pedía a los papás pues, es que le pagaran las fotocopias, ¿no? Y regresaba la semana siguiente, recogía las guías resueltas y se las volvía a dejar nuevamente. ¡Qué padre!, ¿no? Por esos maestros es que la vida educativa en este país sobrevive, se mantiene todavía. Como esos y muchos más, muchísimos más. Pero tenemos unas autoridades que no responden. Yo creo que una de las peores administraciones en educación que hemos tenido nunca. Ustedes saben, yo gusto de estudiar la historia de la educación también. Nunca hemos tenido una administración tan mala y tan deficiente. Y no es problema, y no estoy con el problema ideológico, o sea, no es problema 4T, no es problema eso. Es problema de capacitación, es problema de entender la actividad educativa, lo que no tienen, ¿no? No lo saben, no pueden con ello. Después de que hemos tenido, pues ya mencioné a Vasconcelos, ¿no? El primer secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, a Torres Bodet, en fin, a Heroles, don Jesús Reyes Heroles. Hemos tenido secretarios de educación brillantísimos, ¿no? De lo mejor de este país. Lo mejor de este país ha sido secretario de educación. También ya hemos tenido otros piorcitos también, ¿no? Ya, hasta eso que no tienen exclusividad los actuales, ¿no? Hemos tenido otros países. Pero no en un momento tan crítico. Los otros malitos, pues, ¿qué hicieron? Pues nada más dejaron que las cosas siguieran y las cosas estaban caminando, ¿no? Pero estamos viviendo un momento muy crítico, tanto por la pandemia como por la transformación en la que está abocado el gobierno. Y esto está creando, bueno, el plan de estudios 2022, ¿no? Asambleas estatales para validar, ¿no? Por Dios, ¿no? Que no nos vean la cara. ¿Eso de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve que haya en eso? Nos están queriendo tomar el pelo, ¿no? Es una legitimación absurda, muy a la PRI,
Aquí sí, con todo respeto, muy a la PRI, así lo hacían los funcionarios del PRI, ¿verdad? Grandes sesiones, grandes manifestaciones, y el plan estaba ya hecho, y además resulta que estaba publicado al día siguiente de esas grandes expresiones del pueblo, ¿no? Entonces, pamplinas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que usted me pregunta? Y que me parece que es lo importante. ¿Qué hay que hacer? Pues justo que la educación sea dirigida por profesionales de la educación. Y aquí anoto a los pedagogos, ¿no? Aquí anoto a los pedagogos. Yo creo que los pedagogos debiéramos dedicarnos a la política, a la buena política para incidir en la toma de decisiones y en acceso a la administración pública como funcionarios de la administración pública en el sector educativo. Pero no nos gusta la política y no hay otra forma de ser funcionario público, ¿eh? No hay otra. Pero no nos gusta la política, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ni modo. Los que exploramos en alguna ocasión, pues lo más que han llegado, hemos tenido pedagogos que han sido subsecretarios de educación. Hemos tenido al responsable de los exámenes de Comipems, también es pedagogo, creo que todavía es el responsable, es pedagogo, en fin, hemos tenido pedagogos ubicados en el sector público. Yo mismo trabajé muchos años en el sector público, hasta que me fui al sector privado. Hay forma de hacer cosas, y es que dirijan los que entienden. No se puede mandar lo que si no se sabe hacer. Esto lo dicen las abuelas en la casa, ¿no? Sí, aprende a comer porque si no, aprende a guisar porque si no, ¿cómo vas a mandar a quien te guise, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner a la gente capacitada. Es una tarea inmensa. Es una tarea. Yo aquí sí me agradezco mi vejez porque desde luego que ya no tengo ni ganas, ni tiempo, ni salud para meterme ahorita en una de funcionario de nada, ¿no? Ni de casilla. Pero porque la tarea es inmensa y en el momento en que está la educación, ya lo mencioné, tenemos un retraso grave, gravísimo, tenemos el retraso, gravísimo. Es impostergable, y lo peor es que lo van a postergar, pero es impostergable el que busquemos los mecanismos de regularización de todos esos chicos, ¿no? Vean los chicos en cuarto, quinto año de primaria que no saben leer. No estoy mintiendo, así es. Claro, cuando estoy en la comodidad de una ciudad como Colima, como Querétaro, que tenemos escuelas, hombre, ahí no se nota, o no se nota tanto, porque finalmente también hay el mismo déficit. Pero cuando salgo a las comunidades, cuando salgo a platicar con las personas, es cuando me entero. Y por ejemplo, yo conozco un caso de Colima de una maestra extraordinaria, se me escapa su nombre desde que empezó esto, quería yo recordarle a una maestra de primaria, que ya se jubiló, por cierto, pero que era extraordinaria, profesor, extraordinaria. Un amor de mujer. Pero bueno, necesitamos gente que sepa hacer las cosas en el lugar donde las cosas están sucediendo, maestro. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Pues yo creo que ya no, es que es suficientemente claro o suficientemente confuso como para no generar más preguntas. Yo les agradezco infinitamente, de verdad estoy muy agradecido, es un honor para mí participar. La doctora Jonás lo sabe, yo he estado muy cercano, muy cercano a la Facultad de Pedagogía de Colima. Bueno, Paul también lo sabes. Es una facultad con la que tengo grandes identificaciones, donde hay gente que quiero muchísimo, que admiro y que reconozco su alta calidad profesional. Entonces, por ello me hace muy feliz el poder participar con ustedes en esta charla, ¿no? En este evento de 37 años, ¿no? 37 años de pedagogía, imagínense nada. Soy más viejo que la facultad, qué barbaridad. Bueno, ni modo, así es la vida. Soy casi 2 veces más viejo que la facultad. Oye, muchísimas gracias a todos, de verdad lo aprecio. Paul, maestra, un gusto. Igualmente, doctor.
le agradecemos. Veo por ahí en este momento manitas levantadas del maestro Juan Carlos Mesa. Adelante, maestro. Sí, adelante. Sí, yo ya no las veo. Ajá. No, solo estaba aplaudiendo y felicitar al doctor Benito. Un saludo por ahí también. Que todo vaya muy bien por allá. Un abrazo, mi querido Un Juan abrazo. Carlos. Bien. Maestro Paul, ¿algún comentario antes de cerrar? Nada más agradecer nuevamente la participación, doctor Benito. Sé que hay muchas ocupaciones por todas las colaboraciones que tienen las diferentes asociaciones, las diferentes instancias donde participa. Entonces, gracias por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo. Doctor, de igual manera le estaremos haciendo llegar su constancia. Muy bien. ¿Verdad? En su momento. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos y mis felicitaciones por el cumpleaños de la facultad. Un saludo, doctor Benito. Un saludo. José Juan, un saludo también, igualmente. Bueno, hay mucha gente que quiero. Hasta luego. Saludos, gracias a todos. Adiós. Me retiro. Hasta luego, doctor. Cuídese.